Judas ya había dado el beso. Jesús ya había sido arrestado. Las monedas ya habían cambiado de manos. Pero entonces ocurrió algo que rompe la imagen simple del traidor satisfecho. Judas volvió al templo y quiso devolver el dinero. No celebró, no escapó, no desapareció con su recompensa. Volvió con las 30 monedas de plata y pronunció una frase que todavía pesa como una piedra sobre la historia cristiana. He pecado entregando sangre inocente. Ahí comienza la parte más oscura del misterio. Porque si Judas sabía que había entregado a un inocente, ¿por qué no encontró el camino de regreso? En la primera parte vimos el beso, la última cena, Getsemaní y la traición que abrió la puerta a la pasión de Cristo. Pero ahora entramos en algo mucho más difícil, el remordimiento, la muerte de Judas, el campo de sangre, el evangelio de Judas y la pregunta que nadie puede responder sin estremecerse. ¿Judas Iscariote fue solo el gran traidor o fue una pieza necesaria dentro de un plan que lo superaba completamente? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Después de la condena de Jesús, Mateo cuenta una escena que incomoda. Judas ve que Jesús ha sido condenado, siente remordimiento, vuelve con las 30 monedas de plata y declara que ha pecado porque ha entregado sangre inocente. Esto no encaja con la imagen simple del villano satisfecho. Judas no celebra, no escapa con el dinero para disfrutarlo. Judas vuelve, devuelve el pago, pero no consigue deshacer el acto. Los sacerdotes no lo absuelven, no lo consuelan, no le ofrecen salida. Le dicen, en esencia, ese es tu problema. Entonces Judas arroja las monedas en el templo y se marcha. Mateo dice que se ahorcó, pero según Hechos, capítulo 1, versículo 18, describe algo distinto, una caída violenta en un campo, con un final que los traductores han intentado suavizar durante siglos. Dos libros del mismo canon bíblico, dos formas distintas de narrar el mismo final. Ninguna tradición cristiana las ha logrado reconciliar del todo. Lo honesto es decir con claridad. El Nuevo Testamento conserva más de una versión del final de Judas, y esa contradicción interna lleva siglos abierta. Ambas versiones coinciden en algo esencial: su final fue trágico, y el lugar asociado a su muerte quedó ligado a la sangre para siempre. El campo comprado con aquellas monedas terminó conocido como el campo de sangre. No estamos ante un cierre heroico, tampoco ante una redención explícita. Estamos ante una ruptura. Judas devuelve las monedas, pero no vuelve a la comunidad. Siente culpa, pero no encuentra restauración. Reconoce la inocencia de Jesús, pero no alcanza a sostener la esperanza. Y aquí surge una diferencia espiritual que vale la pena mirar. El remordimiento puede hundir al ser humano en sí mismo. El arrepentimiento, en cambio, busca volver. ¿Tuvo Judas remordimiento? Sí, según Mateo. ¿Tuvo arrepentimiento? La tradición cristiana mayoritaria ha sido muy dura con él, pero el juicio íntimo para la fe pertenece solo a Dios. Y tal vez esa sea una de las partes más inquietantes de esta historia. Judas nos obliga a mirar el abismo entre reconocer el mal y encontrar el camino de regreso. Pero hay un detalle en este relato que casi nadie menciona. Cuando Judas arrojó las monedas en el templo, los sacerdotes las recogieron y dijeron que no podían meterlas en el tesoro sagrado porque eran precio de sangre. Así que compraron con ese dinero un campo para enterrar a extranjeros. Las mismas monedas que pagaron la traición terminaron comprando tierra para los muertos. Y Mateo presenta eso como cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Eso significa que hasta el destino final de las monedas estaba dentro del relato sagrado. Lo que viene ahora cambia completamente la forma de mirar esta historia. El Evangelio de Judas, el texto que reabrió la herida. Durante siglos, Judas fue recordado casi exclusivamente como el traidor.
Pero en el siglo XX apareció un texto que sacudió el debate, el llamado Evangelio de Judas. Hay que hablar con precisión aquí. El Evangelio de Judas no forma parte de la Biblia, no pertenece a los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es un texto gnóstico, vinculado a corrientes cristianas antiguas que tenían ideas muy distintas sobre el mundo material, el conocimiento secreto y la salvación. El texto era conocido por referencias antiguas. Ireneo de León lo mencionó y lo condenó en el siglo II, lo cual ya nos dice que existía y que generaba debate desde muy temprano. Siglos después, una versión en copto apareció en un códice hallado en Egipto en la década de 1970. Tras una historia larga de deterioro, venta en el mercado negro de antigüedades, restauración y estudio, fue presentado al público en 2006. La Sociedad Geográfica Nacional lideró la restauración y traducción oficial. El códice tenía más de 1700 años y estaba fragmentado en miles de piezas. En el texto, Judas aparece de manera completamente inesperada, no como el peor discípulo, sino como el único que comprende realmente a Jesús. Según esta obra, Jesús le revela conocimientos secretos y Judas cumple un papel necesario al ayudar a liberar el espíritu de Jesús de su cuerpo material. Los titulares de 2006 fueron explosivos. ¿Y si Judas no fue un traidor, sino el discípulo más fiel? Pero hay que ser honestos sobre lo que este texto prueba y lo que no prueba. En este texto, que es tardío, no demuestra históricamente que Judas y Jesús tuvieron esa conversación. No reemplaza a los evangelios canónicos. No es evidencia de que la iglesia ocultó una verdad alternativa. Lo que sí demuestra es algo más interesante. Ya en los primeros siglos del cristianismo, distintos grupos discutían quién era Judas y qué significaba su acto. Su figura era demasiado incómoda para dejarla sin reinterpretar. Hay una pregunta que el Evangelio de Judas plantea y que ninguna institución religiosa ha respondido oficialmente hasta hoy. Y no es una pregunta sobre Judas, es una pregunta sobre el plan completo. Si Jesús le pidió a Judas que lo entregara, ¿quién carga realmente con la responsabilidad de lo que ocurrió esa noche? Eso es lo que viene ahora. ¿Traidor o pieza necesaria? La pregunta del título no es simple. ¿Judas fue traidor? Desde la perspectiva de los evangelios canónicos, sí. Entregó a Jesús. Recibió dinero. Guió a los arrestadores. Usó un beso como señal. Eso no se puede suavizar sin traicionar el propio relato bíblico. Pero la segunda parte de la pregunta fue más difícil. ¿Fue una pieza necesaria? Desde la teología cristiana, la muerte de Jesús no es un accidente histórico sin sentido. Está vinculada al mismo misterio de la redención. Los evangelios presentan la pasión como cumplimiento de las Escrituras. Jesús anuncia su sufrimiento. La cruz aparece como centro del plan. Entonces Judas queda atrapado en una paradoja real. Su acto es moralmente oscuro, pero su acto entra dentro de una historia que la fe considera providencial. Esto no convierte a Judas en héroe, tampoco lo absuelve, pero impide reducirlo a caricatura. Judas es el punto donde chocan 3 fuerzas enormes: la libertad humana, el mal moral y el misterio de la voluntad divina. Si actuó libremente, carga responsabilidad. Si su acción fue asumida por Dios dentro del plan de salvación, entonces su papel fue usado para algo que lo superaba. Y si ambas cosas son ciertas a la vez, estamos ante uno de los dilemas más profundos del pensamiento cristiano. La Biblia no nos da una explicación filosófica cerrada, nos da una historia. Y esa historia no nos permite mirar a Judas con comodidad. Antes de seguir, necesito preguntarte algo. Si el plan de salvación requería que alguien entregara a Jesús, ¿podría Judas haber elegido no hacerlo? Y si hubiera dicho que no, ¿qué habría pasado con la historia? Déjame tu respuesta en los comentarios.
Esta es exactamente la pregunta que lleva siglos sin cerrarse. El espejo de Judas. Quizá por eso Judas sigue inquietando, no solo porque traicionó a Jesús, sino porque estuvo cerca de Jesús. Ese es el verdadero escalofrío. Judas no fue un pagano lejano, no fue un soldado romano, no fue un enemigo que jamás escuchó el mensaje. Fue discípulo, caminó junto al maestro, compartió pan, vio luz y aún así eligió la noche. Eso convierte su historia en un espejo. La pregunta ya no es solo ¿cómo pudo Judas hacerlo? La pregunta se vuelve más incómoda. ¿Cuántas veces alguien puede estar cerca de lo sagrado y aún así no dejarse transformar? Judas escuchó palabras que otros habrían dado la vida por escuchar. Estuvo donde muchos habrían querido estar. Sin embargo, algo dentro de él se quebró. La tradición cristiana ha visto en Judas una advertencia sobre la codicia, la desesperación y la falsa cercanía con Dios. Pero también podemos verlo como una advertencia sobre algo más silencioso, la posibilidad de perderse, incluso estando dentro. Dentro de una comunidad, dentro de una religión, dentro de una misión, dentro de una historia sagrada. Eso es lo que hace que Judas no sea solo un personaje antiguo, es una pregunta viva. El silencio final. Lo último que sabemos de Judas, según Mateo, es que salió. Salió del templo, salió con la culpa, salió con una verdad insoportable. Había entregado sangre inocente. En los evangelios, Pedro también falla. Pedro niega a Jesús 3 veces, pero Pedro llora y vuelve. Judas se hunde y desaparece. Esa comparación lleva siglos marcando la reflexión cristiana. Pedro cae, pero espera. Judas cae, pero no encuentra salida. Y quizá ahí está una de las claves más duras. El problema de Judas no fue solo haber traicionado, fue creer que después de su traición ya no había camino. No sabemos qué ocurrió en el último instante de su alma. Ningún historiador puede medir eso. Ningún arqueólogo puede excavar el juicio de Dios. Lo que tenemos son textos, tradición, teología y preguntas. Pero las preguntas siguen. ¿Judas fue un monstruo? ¿Fue un hombre decepcionado? ¿Fue un ambicioso? ¿Fue un instrumento? ¿Fue necesario? Tal vez Judas sea todo eso a la vez. Un traidor real, una pieza indispensable, un símbolo espiritual y una herida abierta en la memoria cristiana. Pero sin Judas, la historia de la pasión se contaría de otro modo. Pero con Judas, la historia nos obliga a mirar algo que preferimos evitar, que la oscuridad no siempre entra rompiendo puertas. A veces se sienta a la mesa. A veces escucha las mismas palabras que los santos. A veces conoce el camino al huerto. Y a veces besa antes de destruir. Y ahora, después de mirar la historia completa, la pregunta queda abierta frente a nosotros. Judas Iscariote no fue un enemigo lejano, no fue un soldado romano, no fue un desconocido que jamás escuchó a Jesús. Fue uno de los 12. Caminó con el maestro, compartió la mesa, escuchó sus palabras, conoció el camino al huerto y aún así, según los evangelios, lo entregó. Pero después volvió con las monedas, reconoció la inocencia de Jesús, sintió el peso de su culpa y terminó asociado a una de las salidas más trágicas del Nuevo Testamento. Por eso Judas sigue siendo una herida abierta en la memoria cristiana. Porque si lo miramos solo como un monstruo, la historia parece fácil. Pero si lo miramos como una figura bíblica compleja, marcada por la traición, el remordimiento, la profecía y el misterio de la libertad humana, entonces la pregunta se vuelve mucho más profunda. Ahora quiero saber qué piensas tú, siempre desde el respeto. Déjamelo en los comentarios. ¿Judas fue un traidor movido por la ambición? ¿Un hombre consumido por el remordimiento? ¿Un instrumento dentro de una profecía? ¿O una pieza necesaria dentro de una historia que todavía nos obliga a reflexionar? Si este misterio te dejó con preguntas, el próximo video va a llevarte todavía más adentro.
al texto que la Iglesia tardó 16 siglos en dejar de perseguir. Suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir descendiendo juntos a los misterios más profundos de la fe, los textos antiguos y las preguntas que la historia todavía no ha logrado enterrar. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.